Quisiera comenzar por recordar el significado que tenía el arte para los griegos. Como sabemos, la noción de arte deriva del latín ars y del griego tekné, términos que se refieren a cualquier habilidad humana, ya sea montar a caballo, escribir versos, remendar zapatos, pintar vasijas o gobernar incluso. Las palabras tekné y ars aluden antes que nada a la capacidad humana de hacer y ejecutar algo con destreza. De este modo, las sociedades premodernas no existía una diferenciación entre arte y artesanía. De hecho, en muchas sociedades no occidentales y en la Europa hasta el siglo XVII, el arte estaba directamente relacionado con la práctica de rituales, como las pinturas rupestres y las danzas, o para proteger el cuerpo, como la pintura y el adorno corporal, respondiendo así a fines utilitarios y a la satisfacción de necesidades colectivas y religiosas. Tanto el concepto de arte como el de artista fueron construidos con base a la perspectiva occidentalizada de la cultura, y con ellos viene la noción de genialidad e individualismo a la hora de concebir la creación de una obra de arte. Un autor que ha trabajado el nacimiento de la noción de arte, que es Larry Skinner, indica que esta noción se consolidó en los siglos XVII y XVIII a partir del surgimiento de las academias de dibujo, pintura, escultura y arquitectura en Europa y del surgimiento de museos a partir de colecciones privadas, y estas colecciones eran de objetos exóticos en general. Para este autor, la tradición de concebir el arte como un lenguaje propio, original y sin fines utilitarios, y a la artesanía como algo bonito pero útil, debe cuestionarse, entendiendo que esta es una mirada educada para ver determinados fenómenos de un mundo específico. Si bien en este módulo presentaremos una serie de manifestaciones artísticas occidentales que vincularemos a los derechos de la naturaleza, no desconocemos la importancia del arte no occidental, que también nos aporta ciertos elementos relevantes para repensar las implicaciones de este nuevo derecho. Entonces, teniendo presentes estas aclaraciones, diremos que el siglo XX fue un siglo de rupturas y discontinuidades en las artes occidentales. En la música, por ejemplo, se abandona la tonalidad y se buscan nuevos sonidos, tanto a partir de la experimentación como de la utilización de instrumentos acústicos y electroacústicos como objetos de la vida cotidiana también. Por ejemplo, el autor György Ligeti, del cual vamos a escuchar un fragmento de una de sus obras, definía su música diciendo de la misma: no es purista, está contaminada por una cantidad increíble de asociaciones, ya que pienso mucho de manera sinestésica. Escuchando siempre pienso en formas de colores y distintos sonidos, así que muchos elementos de las artes visuales, de la literatura, aspectos científicos, cosas de la vida cotidiana, aspectos políticos y muchas otras cosas juegan un papel muy importante para mí. No es música programática, pero está cargada de asociaciones. Escuchemos entonces un fragmento de la obra Articulation. La musicalización del cine también formó parte de las nuevas manifestaciones de este arte. Por ejemplo, en la película de Disney Pocahontas de 1995 se describe, recordemos, el encuentro entre la hija del gran jefe de los Powhatan y el marinero inglés John Smith. Este film se estrenó a pocos años del aniversario de la conquista de América y presenta un relato basado en una historia real, aunque muy distorsionada. En la película, la protagonista parece tener poderes chamánicos, ya que es capaz de comulgar con la naturaleza, hablar con los espíritus, empatizar con los animales y entender lenguas desconocidas. En este contexto, la banda sonora de la película, Colores en el viento, Pocahontas, en esta banda sonora, presenta una mirada alternativa acerca de la naturaleza, los animales y la tierra. En primer lugar, invita a Smith a escuchar para conocer una realidad diferente, lo cual nos remite a esa aspiración de la música del siglo XX de búsqueda constante de sonidos originales y ruptura con la tradición. En la letra propiamente cuestiona el modo de apropiación de los colonizadores, mostrando que la naturaleza está viva, tiene un alma y es un ser. Esto es acompañado musicalmente con la intervención de las flautas sobre el final de esta frase y fotográficamente con una bandada de pájaros que emergen en la escena y dan énfasis a la misma.
Por su parte, la arquitectura comienza el proceso de utilización de nuevos materiales industriales, de construcción en altura y de abandono de la ornamentación en pos de una arquitectura funcional. Así, uno de los principales principios de la escuela de Bauhaus, una de las más relevantes escuelas de arquitectura del siglo XX, era la forma sigue a la función, buscando una unión entre el uso y la estética. En Argentina, el arquitecto Amancio Williams construyó en la década del 40 la Casa del Puente, un encargo para su padre, quien quería un lugar para tocar el piano y descansar. En vez de crear un parque en la casa, hizo una casa extraordinaria en función de este ambiente natural. Williams pensó en una vivienda de tipología lineal que hace referencia a la casa chorizo. Elevó la planta principal a la altura de la copa de los árboles y, claro, construyó el arco, el puente que cruza el arroyo, como motivo principal para que la casa se incorporase a la naturaleza de manera no intrusiva. Continuando con las reflexiones que esbozó al inicio la profesora Lebrán, a continuación vamos a intentar hacer una serie de reflexiones en torno a la relación entre arte y derechos de la naturaleza. A partir de allí, y sobre todo recuperando algunos de los conceptos esbozados por la profesora precedentemente, vamos a trabajar a partir de una idea que es muy importante para estos estudios y que proviene fundamentalmente de la reflexión en torno al arte. La idea a la que me estoy refiriendo es fundamentalmente la que hace referencia a la idea de organismo artístico. El organismo artístico fue pensado o reflexionado en algún momento por Umberto Eco, filósofo italiano, recientemente fallecido, que apuntaba fundamentalmente a hablar de la idea de la recuperación de la obra de arte en el contexto social, político, cultural en el que emerge. Esta idea de organismo artístico es muy importante para este módulo y fundamentalmente para el curso sobre derechos de la naturaleza, porque precisamente nos permite problematizar los derechos de la naturaleza en relación a las obras de arte, y no solamente a la obra de arte considerada en sí misma, sino a las condiciones en que esa obra de arte comenzó a ser gestada y considerada desde el punto de vista de la reflexión del organismo artístico. En este sentido, la intersección entre derecho, literatura y cine es una intersección muy importante que no solamente tiene que ser pensada desde el punto de vista vehiculario. En ese sentido también nos interesa reflexionar en el contexto de la educación jurídica, no solamente pensando o considerando la obra de arte como un instrumento al servicio de una estrategia pedagógica. Nosotros renunciamos expresamente a utilizar la obra de arte como un instrumento, como una mediatización para tratar de explicar o reforzar una idea en relación, en este caso puntualmente, a los derechos de la naturaleza. Tratamos incluso, por el contrario, hacer una serie de consideraciones sobre cómo la obra de arte puede ser considerada como un fin en sí mismo y cómo puede no necesariamente estar al servicio de esta ideología de la subordinación pedagógica. En esa intersección encontramos muchísimos materiales que son relevantes. Estos materiales provienen de la literatura, provienen del cine, provienen de la fotografía y de muchísimas otras disciplinas artísticas a las que nos vamos a referir a lo largo de las exposiciones que me van a continuar. En relación puntualmente a todo lo que tiene que ver con la intersección entre educación estética o educación estético-jurídica, que es un poco lo que nos proponemos hacer en este módulo, planteamos una complejización y un enriquecimiento de todo lo que tiene que ver con los materiales de lecturas. Nosotros tenemos materiales de lectura esencialmente plásticos, los materiales jurídicos, los textos jurídicos, las normas, los manuales de estudio e incluso la jurisprudencia pueden ser considerados como materiales de estudio. Y esos materiales de estudio tienen un componente esencialmente plástico y ahí lo que se plantea es una primera relación con la obra de arte, con las denominadas artes plásticas. El artes plásticas entendido como el arte de lo transformable, el arte de poder modificar determinados materiales en función de su plasticidad. En ese sentido, algunas obras de arte que puntualmente vamos a utilizar para reflexionar sobre la cuestión de los derechos de la naturaleza nos remiten a dos campos concretos, por lo menos en algunos que vamos a explorar a continuación, que son el cine y la literatura. A continuación, muy brevemente intentaremos recuperar algunas reflexiones en la intersección de la relación entre estética y naturaleza que proviene fundamentalmente del campo filosófico. En ese sentido, recuperamos la idea de la caja de herramientas y de las concepciones transdisciplinarias para tratar de nutrirnos y tratar de explorar otro tipo de discursos que hayan explorado un poco la relación, por lo menos inicialmente, en la intersección entre estética y naturaleza. Para eso elegimos tres autores, que son autores alemanes del campo de la filosofía, decía, que van a plantear una dicotomía muy puntual y muy centrada en relación a la cuestión de la naturaleza y a la filosofía del arte o a la producción del campo artístico.
Esa dicotomía es una profundización de otras dicotomías que provienen del discurso filosófico ilustrado, fundamentalmente del filosófico político, filosófico moral, incluso filosófico jurídico, que plantean claramente una separación entre naturaleza y derecho, entre naturaleza y cultura. Y por supuesto, la separación entre estética y naturaleza es una profundización de ello en el campo de la reflexión sobre la teoría estética. La primera obra que vamos a tratar de recuperar es la Crítica del Juicio de Immanuel Kant de 1790. Aquí en la obra de Kant lo que vemos es claramente la consideración de la naturaleza como una cosa, como un objeto, como una entidad necesariamente contingente que de alguna forma los hombres tienen que producir conocimiento. En ese sentido, la reflexión sobre lo bello, sobre lo sublime y sobre el gusto y sobre lo feo está fuertemente asociada no a la entidad que pueda llegar a tener la naturaleza como un fin en sí mismo, como una cosa pensante, sino fundamentalmente a la consideración que hacen los seres humanos de la naturaleza. El sentimiento de lo bello es construido fundamentalmente desde lo humano hacia la naturaleza. La naturaleza no posee una conciencia de sí para poder interiorizarse en relación a la naturaleza, en relación a su capacidad de producir belleza o capacidad de producir una distinción en torno a lo sublime o lo feo. Otra de las obras que también intentamos recuperar son las Lecciones de Estética de Hegel de 1835. Hegel, un poco en la misma línea de Kant, continúa profundizando esta idea, pero en lugar de apelar a conceptos como entendimiento, como razón, apela al concepto de espíritu. El concepto de espíritu es un atributo esencialmente humano, y lo que dice Hegel es que la elevación del humano en relación a la producción artística es notable porque el hombre es fundamentalmente un ser que piensa, y por lo tanto en la naturaleza se plantea una clara decisión porque no poseería una capacidad de pensar, una capacidad de raciocinio, y por lo tanto no carecería del espíritu objetivo que fundamentalmente tiene como atributo los seres humanos. Entonces, en la misma línea de Kant, Hegel dice: la belleza en la naturaleza aún es completamente exterior y no tiene conciencia de sí misma. Solo es bella para la inteligencia que la ve y la contempla. Esa belleza que se ve y que se contempla es fundamentalmente una construcción del raciocinio humano. No puede surgir en sí misma por parte de la naturaleza. Uno de los autores que quizás más en la segunda mitad del siglo XX plantea una ruptura en torno a estas concepciones, y es el último autor que vamos muy brevemente a comentar, es Theodor Adorno. Theodor Adorno, en una serie de reflexiones sobre la teoría estética entre 1961 y 1969, plantea una disrupción y una nueva relectura en relación a la lectura que comentábamos precedentemente de Kant y de Hegel. Lo que plantea Adorno fundamentalmente es la introducción del concepto de industria y de producción, y fuertemente asociado a la corriente marxista de relaciones de producción y de considerar el capitalismo como un sistema que produce contaminación y degradación y objetivación de la naturaleza en sí mismo. Y al plantear esto, lo que dice Adorno es que la relación de los hombres con la naturaleza ha sido siempre represiva y las liga expresamente a las condiciones de producción capitalista. Seguidamente hace una interesante reflexión, que es muy exhaustiva a lo largo de su obra, sobre la idea de belleza natural. Adorno dice que la belleza natural desaparece como concepto a partir de la introducción de la idea de dignidad, la idea de libertad humana. La idea de dignidad y de libertad desplazó a la idea de belleza como productora, como una interioridad productora en sí misma, y en este sentido, él dice que nada puede ser apreciado en el mundo más que aquello que sea realizado por el hombre. El arte es una producción esencialmente humana y por lo tanto la idea de belleza queda nuevamente despojada de la noción de naturaleza como una entidad en sí misma.